Hola, mi nombre es Luis María Clavino, trabajo en el ITBA porque es mi vocación, porque me encanta la docencia. Sin embargo, también tengo como dobles vidas. Me encanta la consultoría, ayudar a las organizaciones a que alcancen su mayor nivel de madurez para que la gente tenga un trabajo feliz. Soy doctor en Sociología del Trabajo y en el ITBA me dedico básicamente a dos temas. A que se tomen mejores decisiones con datos, eso lo llamamos People Analytics, y también a que las organizaciones alcancen su plenitud, con gente con plenitud, para que haya un mundo más sustentable. Y eso lo llamamos desarrollo organizacional. Es muy interesante definir qué es People Analytics porque existe una enorme confusión con Big Data, con datos masivos. Sin embargo, cuando hablamos de recursos humanos, a veces, en muy pocas ocasiones, trabajamos con datos masivos. Muchas veces trabajamos con small data, con no tantos datos, por lo cual People Analytics es una ciencia de análisis que tiene 4 pilares. Entender muy bien qué es lo que la organización necesita, entender el insight analítico, entender cuáles son las disciplinas de recursos humanos, entender las ciencias sociales porque las personas no se manifiestan numéricamente, sino se manifiestan muchas veces con relaciones, con sentimientos. Pero sí hay que usar la estadística y sí hay que usar la ciencia de datos. ¿Qué es definitivamente People Analytics? Lo digo fácil y sencillo. Es tomar mejores decisiones con datos, vinculado con temas de la gente. Y no solo la gente que trabaja en las organizaciones. También es People Analytics cuando hablamos de postulantes, también es People Analytics cuando hablamos de proveedores, también es People Analytics cuando hablamos de las comunidades que rodean a las organizaciones. Estoy convencido de que estamos viviendo una época de un cambio mayúsculo. Si tuviera que hacer un análisis sociológico, lo más parecido que vivimos es luego del descubrimiento de América o de que América aparece en un mundo más integrado y cambiaron todas las variables. Los sociólogos llamamos a esto un hecho social total, cuando cambiaron todas las variables. Por lo cual, la mayoría de las personas en recursos humanos tomaban decisiones basadas en su propia intuición, en su experiencia. Por ejemplo, algo que podía pasar en una oficina de recursos humanos hasta hace algún tiempo. Venía un jefe o una jefa preocupada porque tiene una colaboradora que está desmotivada. Le preguntan al jefe o a la jefa de recursos humanos, ¿qué hago? Y la jefa o jefe de recursos humanos dice, bueno, mandalo a hacer un curso. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué probabilidad hay de que un curso lo motive? Eso es lo que va a terminar y está terminando en este momento. Pensar que nuestra experiencia, nuestras intuiciones nos ayudan para resolver problemas que antes no conocíamos. ¿De qué se trata People Analytics? ¿Por qué es tan importante People Analytics? ¿Por qué es una profesión central? Porque cuando no sabemos nada, tenemos que ir a buscar los datos. Y los datos primero los susurran y después los gritan. Si no sabemos escuchar a los datos, no vamos a poder tomar las decisiones que necesitamos. People Analytics es usar los datos para que primero nos susurren y después nos griten. Pero si no los escuchamos, si no los tratamos bien, vamos a estar manejando un futuro que no conocemos con presupuestos, intuiciones y experiencias que definitivamente no nos sirven más. Muy interesante la idea de que en realidad uno puede contar con la tecnología para cosas como dicen los autores de ciencia ficción, tema que me apasiona, que es que, como dice Asimov, cuando uno piensa en ciencia ficción, hay cosas que puede hacer la ciencia que parecen magia. Pero antes de ir a la inteligencia artificial que vamos a llegar,
tenemos que saber qué hacemos con los datos que tenemos. Y entonces yo le digo siempre, ¿por dónde empezamos? Con los datos que tenemos. Trabajemos con los datos que tenemos y con eso vamos a descubrir muchas cosas. Y vamos a descubrir muchas cosas en 3 planos. Y si trabajamos en 3 planos, hacemos que People Analytics cumpla la promesa. Primero, conocer qué pasa. ¿Qué es lo que le pido siempre a un dirigente de recursos humanos, a una profesional de recursos humanos que trabaja con People Analytics? No podés no conocer lo que está pasando. Lee los datos y si no los tenés, recurrí a las ciencias sociales, las entrevistas, las encuestas, los grupos focales. Pero lo segundo, es lo más importante, es combinar la tecnología, las ciencias sociales y la estadística, que es muy importante para poder hacer predicciones. Lo que se llama Predictive Analytics es saber que si cambia X, ¿cuánto cambia Y? Si aumentó la motivación de la gente, ¿cuánto va a aumentar la productividad? Si aumentaron los feedback, ¿cuánto va a bajar el ausentismo? Si aumentaron las horas extras, ¿qué va a pasar con los niveles de producción? Si nosotros tenemos esa herramienta que combinamos las ciencias sociales con la tecnología, con las estadísticas y con el insight, podemos darle información a las direcciones de las compañías para que tomen mejores decisiones. Pero lo más importante, la frontera final, lo prescriptivo. Uno puede predecir algo, como hoy dicen, bueno, va a haber calentamiento global y vamos a tener mayor temperatura en la atmósfera, en la tierra o en los mares dentro de 20 años. Es una buena información, pero lo más importante es saber qué tenemos que hacer para que no pase lo peor que puede pasar y sí pase lo mejor que queremos que pase. Eso es lo que llamamos la analítica prescriptiva. Si sabemos lo que pasa hoy y podemos predecir lo que va a pasar, si usamos los datos con inteligencia, podemos construir mejores organizaciones donde la gente realmente tenga lo que siempre buscamos, un trabajo feliz. Primero y principal, dejar de usar la palabra experiencia. Tengo un problema con la palabra experiencia cuando hablamos de las personas que trabajan en nuestro equipo, que trabajan en nuestra empresa, que trabajan con nosotros. ¿Por qué no usamos la palabra sentimientos? En vez de, el primer tip que daría es, capaz que en vez de decir la experiencia del empleado, hablamos de lo más lindo, de los sentimientos de los empleados. Y entonces a partir de ese primer tip, doy un segundo tip. Empecemos a conocer sentimientos, teniendo el repertorio completo de lo que las personas puedan sentir. Y el tercer tip importante es, preguntemos qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer todos los días? ¿Qué tienen que hacer los líderes? ¿Qué tienen que hacer la recursos humanos? ¿Qué tienen que hacer los directivos y las directivas? ¿Qué tienen que hacer los procesos? ¿Qué tiene que hacer el mundo para que la gente tenga los mejores sentimientos? Entonces, resumo. Dejemos la palabra experiencia, hablemos de la palabra linda, de lo que nos hace únicos y diferentes como especie. Tenemos sentimientos. Segundo, conozcámoslos. Y tercero, la solución para que haya mejores sentimientos es tan simple como preguntar. Preguntemos qué es lo que quiere la gente para que exprese los más lindos sentimientos que tenemos. Nuestra especie es fantástica, porque la alegría es contagiosa, la energía es contagiosa, la motivación es contagiosa, el deseo de alcanzar sueños transformadores es contagiosa. Vivimos una época donde la palabra contagio es definitivamente una mala palabra. Pero cuando termine todo esto, definitivamente contagiemos en nuestras empresas, contagiemos los mejores sentimientos, las mejores emociones, hagámoslo. Y para eso dejemos la experiencia del empleado y hablemos de los sentimientos de la gente.
Me encanta la idea de sinergizar los mundos. Creo que la sinergia es fantástica. Si yo tengo una persona que solo piensa en números, tenemos un problema porque no se conecta con un todo mayor, que son las organizaciones, sus prácticas, y una palabra central, que es la cultura. Ahora bien, si yo pienso en una persona que solo piensa en esto último, en la cultura, pero no ve los datos, puede generar un mundo paralelo que no genere valor. Y yo creo que acá hay un elemento central que tiene que ver con algo que yo llamo la construcción de nuevas metáforas. Soy un fanático de que las metáforas nos pueden transformar. El primer elemento es que nosotros tenemos que ser grandes gestores de datos, definitivamente, y ahí es People Analytics. Pero el otro es que tenemos que ser arquitectos o arquitectas culturales. Si juntamos la gestión de datos con la arquitectura organizacional de la cultura, surge lo más lindo de todo, que las personas de recursos humanos, usando datos y cultura, se construyen en curadores o curadoras del talento. Déjenme unos instantes para explicar una enorme diferencia que puede haber en las palabras. Muchos nos puede gustar el arte y entendemos que un restaurador de arte es alguien que corrige un defecto, un daño de una pieza artística. Pero el curador o la curadora de un museo es la persona que aprecia el todo y busca la mejor manera de expresar y de exponer esa pieza artística. Imaginémonos que la nueva gente de recursos humanos, de gestión de personas o el nombre que tenga, sea verdaderamente un curador o una curadora del talento. ¿Y qué tiene que hacer para ser un curador o una curadora del talento? Juntar el mundo de los datos con el mundo de la cultura, las estadísticas con las sensaciones, la tecnología con la piel que expresa cada persona. Seamos curadores y curadoras del talento en un mundo de datos que une la cultura o en un mundo de cultura que une a los datos.